Bien, buenas tardes a todos los que nos están viendo, a todas las que nos están viendo también. Estamos hoy con Margot Soria. Es un verdadero lujo, un verdadero placer estar con ella aquí. Y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista, dado que Margot representa a CEPROCA, una ONG muy importante en nuestro país. Sí, es una personalidad. Y nosotros tenemos un convenio con CEPROCA que espero que dé muchísimos frutos y podamos llevarlo a buenos puertos. Buenas tardes, Margot, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván. Bien, aquí trabajando siempre. Qué gusto tenerte. Bueno, les voy a dar a todos los amigos y amigas algunos pequeños datos de Margot, porque dar todo su currículum sería realmente extenso, ¿no? Es una académica muy importante en nuestro país y yo estoy seguro que muchas de las personas que están en el ámbito de las ciencias sociales y en otros ámbitos también la conocen muchísimo, ¿sí? Margot Soria ha nacido en la ciudad de La Paz, es paseña, ¿sí? Es fundadora del Partido Verde. Creo que Margot lo fundaron el 2006, 2005, por esas fechas más o menos, ¿no? 2007, 2007. 2007, 2007. Sí, hemos fundado el Partido Verde Ecologista de Bolivia. Sí, Claro que no se fundó con ese nombre en principio, se fundó como Partido Verde de Bolivia, instrumento de la ecología política. sí, Hoy día, de ahí que todo el mundo te conoce, Margot. Yo creo que tiene una referencia, aunque ahora las nuevas generaciones tienen que conocerte, ¿no? Es más o menos una obligación conocer. Es doctora en sociología y es profesora emérita de la UMSA, ¿no? Ha estado mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Además de algunas maestrías que has hecho en el extranjero y también libros que has publicado, ¿no? Te conocemos los que, digamos, como yo, hemos seguido el ámbito de las ciencias sociales, porque además tienes una trayectoria política mucho más larga. así es, Iván, así es, y quiero agradecerte la entrevista y todo lo que dices de mi persona, los conceptos que viertes. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti, Margot. Te vamos a hacer algunas preguntitas, dado que, bueno, en este momento estamos involucrados en degrado con esto de las políticas públicas. Más adelante yo te voy a comprometer para que también estés con nosotros en una webinar o trabajo sobre políticas públicas relativas a ecología, ¿no? Porque tenemos Claro que nosotros sí. también gente que Sí. está preocupada por este ámbito. Entonces yo ya te comprometo de antemano para que lo hagamos aprovechando que hemos firmado hace poco un convenio. Así, con todo gusto, yo voy a estar trabajando con degrado. Tú sabes que CEPROCA ha formado un convenio, ha realizado un convenio con degrado por ser una de las pocas instituciones que se preocupa de la investigación y de poder, digamos, socializar el conocimiento y llevar el conocimiento a todos los ámbitos, tal cual nos hemos propuesto en este convenio, no solo a los académicos, sino también llegar a la gente de los barrios con capacitación y con devolverles saberes de todo lo que nosotros sabemos. Entonces, como te digo, para mí ha sido un convenio muy interesante, es un convenio del que espero muchísimo realmente a nivel de investigación. Gracias, Margot. Y bueno, enhorabuena todo esto. Vamos a empezar entonces la entrevista así. Tú tienes mucha experiencia en el campo político, has estado en la docencia muchos años, ¿no? Has participado en proyectos sociales, ¿no? Con CEPROCA también hacen precisamente estas cosas. ¿Cómo ves el estudio de las políticas públicas en Bolivia y qué panorama crees que tiene? Eh, yo creo que el estudio de las políticas públicas está siendo un estudio en Bolivia muy transversal. Transversal en la Facultad de Ciencias Políticas, transversal en la Facultad de Ciencias Sociales, entonces hasta en económicas, no es, digamos, un estudio al que se le haya dedicado un espacio,
privilegiado que debería tener, ¿no es cierto? Dado que hemos tenido en el Estado boliviano muchos cambios. En 14 años se han producido muchísimas leyes y mucho antes, ¿no es cierto? Desde lo que es la ley de participación popular. Entonces, que eran leyes y políticas públicas destinadas sobre todo a privilegiar lo que se llama la participación del ciudadano y la fiscalización en lo que es la marcha del Estado. Pero yo veo que eso se ha ido convirtiendo en retórica, en algo teórico y en un conocimiento teórico privilegiado de algunos, pero que también no puesto a la práctica, ¿no? Queda retóricamente muchas cosas que hay que profundizar. Entonces en esto tenemos una misión importante, ¿no? Sí. Precisamente hablando de la formación, bueno, los profesionales en ciencias sociales como tú, con todo esto de la pandemia, ¿no? A mí me parecía que a nivel mundial tenían que tener un papel central, pero no sé, no estoy muy seguro de que haya sucedido eso, ¿no? ¿Han hecho lo que deberían hacer los cientistas sociales, los que están involucrados en estas cosas? Bueno, creo que de manera autocrítica voy a decir como cientistas sociales, para que no digan que yo me salgo de afuera de las ciencias sociales, yo creo que no hemos visto, y sobre todo los que están en el ejercicio práctico del Estado, creo que no han hecho una revisión minuciosa del caudal que podíamos mover de las políticas públicas junto con el ciudadano para poder hacer frente en este momento a la pandemia. ¿No es cierto? Es al menos en la primera ola, que fue un momento de pánico, de terror, hoy día creo que ya vemos en otra dimensión el COVID, hemos aprendido a cuidarnos mucho más, pero en el momento en que apareció la enfermedad, ha habido muchos políticos que atribuyeron a fuerzas imperialistas, a fuerzas externas políticas, y inclusive no acreditaban en lo que era la enfermedad, no creían que existía y que era un invento, una cosa así. Ahí era donde los cientistas sociales tenían que haber cumplido un papel muy fuerte, y en el ámbito en el que yo me he desempeñado y es mi formación básica, el de trabajadora social, el trabajo social era clave. Era muy importante porque la ley está puesta, la ley municipal, están las leyes inclusive de la fiscalización y participación en salud de los ciudadanos a través de los COLOSA, de los comités locales de salud, donde tienen que participar las juntas de vecinos y ser los intermediarios entre lo que sería el Estado y la sociedad civil. Eran mecanismos excelentes para concientizar a la gente sobre el uso de barbijo, sobre lo que era la enfermedad, ¿no? Pero no hemos activado ese mecanismo y creo que nos hemos reducido al ámbito de la acción inmediata y de la respuesta inmediata, ¿no es cierto? De lo que sería solo atender la contingencia, que no digo que esté mal, pero que podríamos hacer e inclusive deberíamos aprovechar, ya que, digamos, la tercera ola ha empezado a bajar y hablan de una cuarta ola, deberíamos empezar a echar mano de lo que son las políticas públicas, de lo que está escrito en el Estado, porque tenemos cosas excelentes y hay que rescatarlas. O sea que el ámbito regulatorio más o menos ha ido bien, pero el ámbito práctico ya se aplazó, Claro, ¿no? el regulatorio está, pero está escrito, ¿no es cierto? La acción y la práctica y los recursos y los mecanismos no están en este momento accionados, ¿no? Y también eso se debe un poco al tema político, porque a veces en los cargos para poder ejecutar la política social no están los profesionales calificados para eso, ¿no? No, yo no tengo miedo de decir, sabemos que muchos cargos son más bien de favor político que de meritocracia. Entonces, eso es lo que realmente perjudica a lo que es inclusive la propia acción del Estado.
Entonces es como si el propio Estado en esa su acción se pusiera la zancadilla, cuando puede accionar profesionales competentes para que la respuesta como Estado inclusive sea mucho más eficiente. Gracias. Cierto, yo escuchaba una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque creo que este juego político ha sido mundial, ¿no? Mundial, en muchos estados se ha hecho eso, se ha privilegiado la política a la humanidad, al humanismo, al cuidado de la persona y todo eso. Escuchaba al presidente de Serbia que dijo una cosa interesante porque ellos están aspirando a entrar a la Unión Europea, ¿no? Y le preguntan por qué ha comprado la vacuna Sputnik, ¿no? De los rusos, si el FDA de Europa todavía no había dado la directiva. Y él decía algo que me ha parecido genial, ¿no? Decía, el problema es que el virus es el único que no juega la geopolítica, ¿no? Entonces, básicamente, creo que en ese ámbito nos hemos aplazado, ¿no? Claro. Con esto de la pandemia hay una crisis económica, ¿no? Y las autoridades de los gobiernos, y voy a decir los gobiernos porque estamos en esta pandemia con dos gobiernos, ¿no? Ha habido una transición. Eh, la población en general ha dejado de lado, ¿no? Temas importantes como el cuidado del medio ambiente. Y a fin de cuentas creo que a pesar de la pandemia, bueno, este problema todavía es una carga pesada, ¿no? ¿Qué sensación tienes, Margot, tú que has estado con el Partido Verde y que te has dedicado a estas cosas? ¿Qué sensación tienes al respecto? ¿Qué políticas crees que necesitamos también en este ámbito? Bueno, primero yo respecto de las políticas como Estado y en la pandemia, yo creo que lo que no existe es política de Estado. O sea, tenemos muchas leyes, ¿no? Tenemos infinidad de leyes. Si algo se ha producido en Bolivia son leyes. Pero también hay que decir que estas leyes no vienen de los iluminados del gobierno, sino que responden a una serie de convenios internacionales que están conducidos por el PNUD, que están conducidos por la OMS, que están conducidos por la ONU. Entonces, hay convenios internacionales a los que pertenecemos y los que nos han permitido construir leyes con asesoramiento, con apoyo económico en el país, y se ha puesto en la Constitución cosas muy interesantes y existen leyes muy interesantes. Yo digo que no es política de Estado. ¿Por qué? Porque si bien existe la ley, el Estado no ha visto ni ha jerarquizado qué políticas son las más importantes dentro de esto, ¿no? Y una de las políticas que habíamos visto que no había sido nada importante para el Estado es salud, porque la primera ola nos ha agarrado realmente todos huérfanos en estructura, en recursos, no teníamos terapias intensivas. Bueno, ahora ya escucho de que exigen plantas de oxígeno que se están elaborando. Entonces la gente se ha muerto por falta de oxígeno, ha primado más la idea del comercio, lo económico, era tan difícil encontrar un botellón de oxígeno y lo vendían tan caro que era inalcanzable. Entonces, ahí podemos ver de que si bien hay leyes, hay toda una estructura de salud muy interesante. He hablado yo de los colosas, hay esta descentralización de la salud entre las gobernaciones y los municipios, pero realmente no hay una política que haya privilegiado la salud para el ciudadano, ¿no? Un intento se hizo con el SUS, pero que el SUS tiene sus defectos en el sentido de que si un ciudadano no se ha ido a inscribir, no lo atiende también el SUS, entonces ya no es universal. Universal es cuando tú estás mal, te acercas y te atienden, ¿no? Entonces ya no es universal si te dicen, ah, no, usted no se ha inscrito. Yo tengo una anécdota de un señor que vivía por el Bosquecillo en una carpa de una pareja de viejitos, que eso ha salido público en la prensa y eso les hago recuerdo yo. Y que no lo quiso atender al señor o a la señora el SUS. ¿Por qué? Porque le pedía recibo de luz. ¿Y qué luz va a tener en una carpa en el Bosquecillo donde vive con vela? Entonces, imagínate realmente
Por eso te digo que no es política de Estado, no existen los protocolos de atención a todos los ciudadanos sin discriminación, porque eso ya es un acto de discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde está fallando el Estado. Y en cuanto al medio ambiente, que debería cuidarse, hoy día tenemos bastante información primero de que estamos en una deforestación de nuestros bosques, mientras estamos distraídos en la pandemia. La madera de Bolivia está saliendo, se está deforestando, entonces la contaminación minera sigue, no se está haciendo nada. Los hermanos del TIBNIS en este momento están realmente en emergencia, Tariquía está en emergencia, entonces realmente hay una cosa escrita y hay una acción diferente del Estado, ¿no? Se está privilegiando, entre comillas, lo económico, solo que hace muchos años ya se privilegia, dicen, lo económico y la modernidad, pero eso no se ve como resultados realmente en el país. Entonces, conclusión de eso es, no hay políticas de Estado, no hay recursos adecuados destinados para que sea política de Estado, no existen los mecanismos de control de supervisión o no están accionados, como en el caso de los Colosa, que deberíamos accionar para exigir la salud universal en el país. Hay una cosa que tal vez, bueno, creo que alguna vez conversando hemos coincidido en esto, pero no sé si era exactamente este punto, que en Europa uno ve que hay, a pesar de que hay diferentes lenguas, ¿no? Que hay una estructura que es muy, muy compleja, ¿no? De los gobiernos, porque están sometidos a diferentes niveles de gobiernos. Yo veo que hay bastante cercanía y apertura de los estados desde la propia Unión Europea a la participación ciudadana en las políticas públicas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos falta, Margot? ¿Por qué estamos en esta situación? Nos falta voluntad política a los políticos que están haciendo política. Falta que tengamos políticos de verdad, porque yo he tenido la experiencia, tanto se habla del imperialismo, de no sé qué, pero por ejemplo, yo he tenido la experiencia de ver en Estados Unidos, no voy a hablar de Europa, pero voy a hablar de algo que discuten mucho, ¿no? Cómo he visto progresar barrios a propuesta del ciudadano y hacerse obras que se necesitaban a propuesta del ciudadano. En Alemania yo he visto que se ha hecho un acuerdo entre sociedad, ¿no es cierto?, entre sociedad civil organizada y sociedad, el Estado y la empresa privada, inclusive para, por ejemplo, implementar una política de vivienda para los migrantes, ¿no? Entonces, aquí lo que nos falta es voluntad política y por favor que se robe menos en el Estado, porque todo lo que se está viendo hoy día y se oye de denuncias, sea quien sea, parece que pelean por entrar al Estado, no con un plan, con una improvisación, sino entran porque, bueno, quieren, no sé, ver su billetera primero, ¿no? Y en este caso hay muchas medidas que tal vez los ciudadanos ya deberíamos exigir, ¿no? Deberíamos exigir. Yo digo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de vivir en Cuba y aquí se dice muy socialistas y hablan mucho del modelo cubano. Yo le pediría al gobierno que haga lo que hace el Parlamento, que el Parlamento se forme como se forma en Cuba. En Cuba, los parlamentarios, cuando yo he estado, eran elegidos en las fábricas, en los barrios, digamos, en las empresas, e iban a sesionar al parlamento, pero lo que ganaban era su sueldo de la empresa o de donde pertenecían. Yo quiero verlos trabajar a los parlamentarios así, tan socialistas que son, ¿no? Entonces hay muchas cosas, hay muchos mitos que se están levantando, hay muchas verdades a medias y algo que también está muy mal es la política una política, diríamos, pública de comunicación e información al ciudadano, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos es una política de comunicación de la noticia,
¿no es cierto? Pero no existe, por ejemplo, un periodismo investigativo y el rato que el periodista investigue seguro que va a ser perseguido. Entonces, realmente estamos en un momento muy difícil para las políticas públicas y su ejecución. Sí, nos has iluminado en muchas cosas, Margot, realmente, porque hay varias cosas que las personas creen que son ámbitos académicos puramente, ¿no? Yo escuchaba incluso decir a un compañero, ¿no? Y él me decía, las políticas públicas, estas cosas son para técnicos, ¿no? Es decir, son cuestiones simplemente de técnicos, ¿no? Y a veces se olvida la gente de todo el aspecto humano que conllevan las políticas públicas, de los intereses que tienen los gremios, los sindicatos, ¿no? La gente en acción misma y todo eso, ¿no? Y voy a aprovechar aquí que, bueno, que ambos colaboramos ahora con un curso que vamos a llevar adelante en Sí. breve, ¿no? Entonces, yo quisiera que más o menos le digas a nuestro público ahora, eh, ¿por qué crees tú que es importante esto de que la gente esté enterada de estas cosas, que la evaluación en políticas públicas es importante? ¿Y a quiénes invitarías a sumarse a este tipo de Bueno, conocimiento? yo diría que las políticas públicas no tenemos que olvidar que nacen porque existe un destinatario, un usuario, y que desde el momento que ha nacido el estado de bienestar social junto con lo que es las políticas públicas, el estudio de las políticas públicas, el destinatario, el usuario es el pueblo, es la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que estar enterada la ciudadanía de lo que es, cómo son, qué mecanismos tiene que activar. Entonces, una cosa es leer la política pública, conocer las leyes, y otra cosa es cómo los cientistas sociales podemos aportar a nuestras instituciones y al Estado con una evaluación de políticas públicas. Cómo hacerle notar al Estado, o sea, cómo hacerle notar al Estado que existe la política, pero que los procedimientos, el mecanismo y los recursos no corresponden a la política diseñada. Y eso solo puede hacérselo a través de una evaluación de políticas públicas. Que Entonces, si funcione nosotros, algún control, ¿no? o sea, Es, claro, hay que evaluar la política. Ahora, hay que evaluar la política y esa es una cosa que a mí me gustaría resaltar. No es solo evaluar la política a nivel macro, ¿no es cierto? Porque la política pública, donde finalmente se ejecuta o se operacionaliza en el aparato estatal. Entonces, ¿dónde se tiene que evaluar? Es el no concreto y con el ciudadano. Tenemos que evaluar, porque de la evaluación de las políticas públicas van a surgir los proyectos, ¿no? Los proyectos estrella o los proyectos que realmente respondan a la necesidad del pueblo, ¿no? Yo me pregunto qué clase de política de salud era con todo lo que es el SUS, hacer una cancha de fútbol con césped sintético. ¿Y en qué ha beneficiado a la política de salud en este momento, por ejemplo? Entonces, el mecanismo, la concepción de la política, la concepción de la salud, ahí ha estado equivocado. Pero no hay que decirlo solamente, sino que hay que demostrarlo. Y nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, esa acción que se ha hecho y eso que se dijo alguna vez, que no era necesario hospitales y era mejor canchas para ser saludables. Tenemos ahora la estadística concreta, los muertos concretos, los enfermos concretos, la falta de recursos, de servicios equipados que nos están demostrando y están negando esa frase, por ejemplo. Pero eso hay que escribirlo, hay que ponerle números, porque solo así vamos a poder evaluar la política pública, las políticas sociales, si no los demostramos con números, ¿no? Si no, vamos a terminar siendo papacos. ¿Sabes tú qué es un papaco, no ves? Sí, sí. Entonces vamos a seguir solo habladores, solo vamos a decir, solo la retórica, vamos a proveer, ¿no? Entonces vamos a decir, no, el culpable es el imperialismo, no, el culpable es el anterior gobierno, no, el culpable es hace 14 años, no, no es cierto. Yo pongo ejemplo, varios países que
pese a todo el embate que han tenido con el COVID, aún inclusive son países vistos como una posibilidad de cumplir o de poder acoger a la gente inclusive en trabajo. Y eso es Sí. porque esos países tienen políticas de Estado, ¿no? Y que han tenido realmente, han ido de la producción hacia la respuesta de las necesidades básicas del individuo. Margot, realmente es como para que charlemos horas de horas, pero Así te es. vamos a guardar un poquito al público que ya te he comprometido más antes para que volvamos a vernos sobre algunas otras temáticas puntuales. Voy Ajá. a agradecerte muchísimo el haberme dado un espacio para presentarte a la comunidad de grado, ¿no? Y al público en general. Y espero que más adelante podamos seguir conversando sobre esos temas fascinantes. También las cosas van a ir evolucionando, ¿no? Políticamente, y ya tendremos digamos, otra excusa para volvernos a ver. Bien, gracias, Iván. Tú me decías que invite y a quienes invitaría a este curso. Yo invitaría a cientistas sociales, invitaría a profesionales del derecho e invitaría a profesionales médicos de la medicina y a los politólogos realmente porque las políticas sociales o políticas públicas, como te he dicho, son transversales a todo nuestro accionar como profesionales, porque todas las profesionales están en función al individuo, ¿no? Entonces, Cierto, cierto. Sí, porque hay algunas profesiones que se consideran ajenas a este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, vale toda la invitación que les has hecho. Y bueno, yo te vuelvo a agradecer otra vez por participar en esta entrevista, por el convenio que hemos realizado, por los cursos que vamos a hacer. Sí, enhorabuena para todo, ¿no? Y ajá. mil gracias nuevamente. No, gracias a ti, Iván, y espero que realmente las personas que asistan puedan recibir algo de nuestra inquietud, de nuestros conocimientos, porque tú tienes bastante para decir en esta especialidad de la evaluación de las políticas públicas y entonces los esperamos y esperamos que compartir en el curso nuestros conocimientos. Muchas gracias, Iván, por la entrevista. Gracias, Margot, y hasta siempre. Chao, hasta siempre. Y esa fue la entrevista de la semana. No te olvides visitar nuestras redes, seguirnos, darle like y hacer comentarios.